pues una respuesta conforme lo estipula la ley. Se considera también que la importancia de darle a conocer al ciudadano que si su solicitud no fue resuelta o si no está de acuerdo con el proceso o con la respuesta que se le dio, esta persona está en todo su derecho de erradicar un derecho de petición o en su defecto una tutela, pues dependiendo de la gravedad de la solicitud. Y asimismo, pues obviamente el proceso es muy distinto si se llega hasta esta instancia de derecho de petición o tutela, pero que el ciudadano sepa que está en todo su derecho de realizar este tipo de procesos, garantizando así pues como tal la transparencia de la información al ciudadano. Como conclusión, se puede ver, verificar, confirmar que la entidad sí cuenta con esta función de PQRs, cuenta con información básica, pero no muy detallada al ciudadano para que éste tenga la información clara de cuáles son los procesos que realiza la entidad internamente para su debida respuesta y asimismo pues se está contemplando la propuesta de diagrama de flujo con el fin de que el ciudadano goce con la información clara, con los procesos claros y con las posibles soluciones alternativas por si no está de acuerdo con la información o la respuesta que le suministra la entidad. Proceso de contratación. Propuesta de diagrama de contratación teniendo en cuenta las etapas de contratación estatal. Fase de planeación. Para iniciar esta etapa, tenemos que tener en cuenta que la entidad debe tener el análisis necesario para conocer el sector relativo del objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, análisis de mercado, estudios y documentos previos para la elaboración del pliego de condiciones y disponibilidad presupuestal. Fase de invitación a contratar. Se puede entender como el conjunto de reglas que elabora exclusivamente la Administración para disciplinar el procedimiento de elección objetiva del contratista y delimitar el alcance del contrato estatal por medio de un acto de contenido general que fija parámetros. Continuamos con la modalidad de proceso de selección y justificación. Se tienen en cuenta los criterios de selección incluyendo factores de desempate e incentivos cuando a ello haya lugar. Las condiciones de costo, calidad de la entidad estatal que se debe tener en cuenta para la selección objetiva, teniendo en cuenta las causas que dan lugar a rechazar una oferta, el valor del contrato, el plazo, el cronograma y determinación de si debe haber lugar de entrega de anticipo y si hubiese indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que éste pueda generar, los riesgos asociados del contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes del contrato, las garantías exigentes para el proceso y sus condiciones, la mención de si la entidad estatal y el contrato objetivo de los pliegos de condiciones están cubiertos por un acuerdo comercial, los términos, condiciones y minutas del contrato. Todo ello se debe tener en cuenta para continuar con la fase de ejecución del contrato. Esta fase cubre esencialmente el cumplimiento y la contraprestación que hace la entidad estatal por el otro. La ejecución requiere la aprobación de las garantías y la exigencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente, con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Presupuesto. Etapa postcontractual. Esta fase se encarga de las actividades una vez el contrato ha finalizado, bien sea por su ejecución o por alguna otra causa que impida la continuación de esta, como el advenimiento de una inhabilidad. Aquí procede la liquidación del contrato. Diagrama de transparencia. Iniciamos con el mecanismo de contacto que como mínimo debe tener la ubicación, los horarios, correos de notificaciones judiciales y las políticas de seguridad en la información. Continuamos con la información de interés que como mínimo debe tener datos abiertos, convocatorias y preguntas frecuentes.
Pasamos a la estructura orgánica, que debe estar el organigrama, la escala salarial y los funcionarios. Luego tenemos la normatividad, que como mínimo debe contener la normatividad de orden nacional e internacional. Pasamos al presupuesto. Esta debe tener el presupuesto general y la ejecución presupuestal. Luego tenemos la planeación. Esta debe tener las políticas, lineamientos, manuales y planes estratégicos. Continuamos con el control, que debe tener como mínimo los reportes de control interno, los planes de mejoramiento de información, ya sea pública, vulnerable, etc. Pasamos a la contratación. Continuamos con los trámites, que deben contener los derechos pecuarios. Y por último, tenemos la institución de gestión pública, que es la que debe tener las tablas de retención documental, y concluiríamos el diagrama de transparencia. Cuenta con un diagrama de procesos en cuanto a transparencia. Por ende, nos guiamos con un diagrama basado en la Ley de Transparencia, la 1712 del 2014, puesto que al ingresar a la página del Ministerio de Cultura se puede evidenciar que tiene ciertas carencias en algunos de los aspectos, como lo es en donde encontramos la información. Puesto a que desde una perspectiva podríamos decir que esta información debería de ser más accesible, es decir, es información que debería estar a la mano para su consulta, y el Ministerio de Cultura no podemos evidenciarlo, ya que al intentar buscar información de nuestro interés no está de cierta manera agrupada de acuerdo a ciertos parámetros de transparencia. En conclusión, podemos evidenciar que en una entidad pues tan importante para la ciudadanía como lo es el Ministerio de Cultura, deben mejorar el acceso a la información y más a las actualizaciones, ya que cuando se realiza una consulta podemos ver que esta no está actualizada, generando desinformación desde cierto punto de vista. Proyectos. En el siguiente apartado se encuentra la propuesta de diagrama de flujo del proceso de proyectos, teniendo en cuenta que la organización no cuenta con uno para la elaboración de los distintos procesos que se manejan a la hora de crear un proyecto. Esto basándonos en la norma archivística ISAD-G, la cual es la encargada de describir los procesos de los documentos a pesar de su soporte, ya sea físico, digital o demás maneras. Esto teniendo en cuenta la ejecución de los distintos procesos que se van generando, además de las evidencias documentales de las distintas dependencias de cada proceso que allí se maneja. Diagrama de flujo de proyectos. En su inicio se diseña y se formula el proyecto. Luego se diligencia un formulario de propuesta, el cual genera un documento. Se continúa con la aceptación del formulario. Si esto no es aceptado, se regresa al diligenciamiento del formulario, y si es aceptado, se continúa en la gestión de recursos. En la gestión de recursos se hace una revisión de estrategias, las cuales se tienen que tener en cuenta la financiera, la de recursos humanos, la de recursos materiales y la de recursos tecnológicos. Se continúa con la aprobación de la estrategia. Si no es aceptada, se regresa a la revisión de estrategias, y si es aprobada, se genera un documento de acta de aprobación. Se continúa con la creación del plan de ejecución, el cual genera un documento. Si este plan es aprobado, se continúa, y si no, se regresa a la creación del plan. Cuando se aprueba y se continúa, se hace una ejecución del plan, el cual genera una planificación de la evaluación del seguimiento, en el cual se genera un documento para tener una bitácora de seguimiento del proyecto. Si esto es aprobado, el plan se continúa en su ejecución, y si no es aprobado, se regresa a la planeación y la evaluación. Luego se continúa con la ejecución del proyecto y la revisión de estos, y por último se finaliza. El siguiente es el diagrama de procesos de gestión documental, donde podemos evidenciar primero la parte de planeación, la cual corresponde a la planificación, revisión y valoración de toda la información que produce el Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta su contexto legal, técnico y funcional. Segundo, encontramos la parte de producción, en la cual se realiza la evaluación de la documentación de la empresa con el fin de garantizar la organización, el acceso y la recuperación de la información que se produce de acuerdo a las funciones que realiza la entidad.
De igual manera, en esta fase se deben tener en cuenta unos lineamientos: primero, la estructura de los documentos; segundo, la forma de producción e ingreso; y tercero, las áreas competentes para el trámite de la documentación. Luego encontramos la parte de gestión y trámite, en la cual el Ministerio de Cultura se encarga de verificar, recibir y controlar la documentación que es recibida o producida por la entidad, y de igual manera se encarga de verificar que la documentación esté completa para realizar su debida gestión y trámite y dar respuesta en los tiempos establecidos. Después continuamos con el proceso de organización. Esta es una etapa en la que, por medio de una revisión profunda del documento, se establece su categoría, serie documental, valorización, tiempo de almacenamiento, departamento al que pertenece y el tipo de archivo al que será designado, esto con el fin de establecer su adecuada ordenación y almacenamiento con base en su ciclo de vida. Continuamos con el proceso de transferencia, que corresponde a las actividades encaminadas al traslado de la documentación desde el archivo de gestión hasta el archivo central. Luego de que se venzan los tiempos de retención establecidos y los trámites hayan finalizado, se realiza el traslado de la documentación que es considerada de conservación permanente al archivo histórico. También encontramos el proceso de disposición de los documentos, el cual corresponde a la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo de vida, con el objetivo de conservarlo de manera temporal o permanente, o que se realice su eliminación teniendo en cuenta lo escrito en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. Otro de los procesos que encontramos es la preservación a largo plazo, en la cual el Ministerio de Cultura se encarga de garantizar la preservación de los documentos independientemente de su soporte o formato, y de igual manera se garantizan las condiciones físicas y equipos adecuados para la preservación, almacenamiento y custodia de la información producida o recibida por la entidad. Finalmente encontramos el proceso de valoración, en el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el propósito de establecer su permanencia en las distintas fases del archivo y determinar su disposición final o conservación total. En conclusión, pues se propone el anterior diagrama de flujo sobre los procesos de gestión documental, debido a que el Ministerio de Cultura pues no cuenta con uno, y es de vital importancia, ya que en él se reflejan detalladamente los procesos de la gestión documental, permitiéndonos conocer las actividades encaminadas a la planeación y generación de la documentación producida o recibida por el Ministerio de Cultura. El diagrama que me correspondió se llama tabla de retención. ¿Qué es una tabla de retención y qué beneficios nos va a dar? Es decir, pues se considera como el instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, sus necesidades e importancias en términos de conservación, preservación y qué debe hacerse con una vez pues finalice el proceso de utilidad y de vigencia. A continuación, en este pues diagrama se va a ver reflejado cada proceso inicial, cada proceso consecutivo en que pues conlleva la tabla de retención, de lo que pues anteriormente dije, ¿sí? Se va a ver reflejada la conservación, preservación, cada proceso documental se va a ver reflejado, va a ver pues, como dije anteriormente, su inicio y su final, que pues como tal inicia y finaliza.